El neón de la Torre Glorias teñía de violeta el cristal panorámico del despacho de Mateo Vargas. Barcelona se extendía a sus pies, un tapiz de luces y sombras, un logro tangible de hormigón y ambición. A sus 38 años, Mateo era la personificación del éxito. Un arquitecto respetado, socio de su propio estudio, creador de formas que desafiaban la gravedad y la monotonía. Sus gafas de diseño reposaban sobre planos desplegados, su cabello oscuro, siempre un poco rebelde, reflejaba la luz tenue de la lámpara. Pero bajo la fachada pulida, tras la mirada inteligente, se agazapaba una soledad vasta como el Mediterráneo en una noche sin luna. Su último eco de amor se había desvanecido hacía un año, ahogado en reproches sobre horas robadas por el trabajo. ¿Podía una ciudad entera llenar el vacío de un solo abrazo? Deslizó el dedo por la pantalla de su móvil. Aura, la aplicación de citas, prometía conexiones basadas en profundidad intelectual. Un algoritmo, pensó con ironía. Otro plano más que descifrar, pero la esperanza, esa terca arquitecta del alma, le hizo detenerse en un perfil. Sofía Dubois. Curadora de arte, 35 años, residente en París, pero con el corazón en Barcelona. Sus fotos, una mujer de sonrisa enigmática, ojos profundos, posando frente a instalaciones artísticas, irradiaban una inteligencia y una sensibilidad que resonaron en Mateo. Un clic, un hola. ¿Qué podía perder? A cientos de kilómetros al sur, en un patio sevillano cuajado de geranios, Carmen Ruiz, de 68 años, sonreía a su tableta. Viuda desde hacía 5 años, sus hijos vivían lejos, y los días se estiraban, silenciosos. Un amigo le había recomendado Corazones Maduros. Y allí estaba Carlos, un ingeniero jubilado, también viudo, con una mirada amable y palabras que parecían bálsamo. Hablaba de paseos por Triana, de tardes de lectura, de la compañía que ambos añoraban. Carmen sintió un calor familiar, una chispa que creía extinta. Mientras tanto, en un pueblo anónimo de Extremadura, bajo la luz azulada de múltiples monitores, Óscar Méndez sonreía. Anodino, treintañero, invisible para el mundo real, en el digital era un dios. Era Sofía, era Carlos, era el camaleón. Con destreza de titiritero movía los hilos de sus nuevas marionetas, estudiando sus perfiles, sus anhelos, sus grietas. Para Mateo, eligió el cebo de la cultura y la ambición compartida. Para Carmen, el de la ternura y la soledad compartida. El juego había comenzado. El hola de Mateo se convirtió en conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Sofía parecía entenderlo como nadie. Hablaban de Le Corbusier y de Zaha Hadid, de la luz en la pintura de Sorolla y de la audacia del arte conceptual. Ella elogiaba sus diseños con una perspicacia que lo desarmaba. Le enviaba fotos de galerías parisinas, fragmentos de poemas, canciones que parecían escritas para él. Mateo se encontró esperando sus mensajes con una ansiedad adolescente, el orgullo del arquitecto racional eclipsado por el anhelo del hombre solitario. «Siento que te conozco de siempre, Mateo», le escribió ella una noche, y él, contra toda lógica, sintió lo mismo. En Sevilla, Carmen florecía. Carlos la llamaba cada tarde. Su voz era cálida, segura. Le contaba anécdotas de sus viajes, le preguntaba por sus plantas, por sus nietos. Hacía planes. «Cuando vaya a Sevilla, Carmen, te llevaré a cenar al mejor sitio y pasearemos junto al río como dos tortolitos». Carmen reía, el corazón rejuvenecido. Incluso sus amigas notaron el cambio. «Se te ve más contenta, Carmen», le decían. Y ella, con un rubor impropio de su edad, les hablaba de Carlos, el hombre maravilloso que el destino le había puesto en el camino. Óscar, en su búnker digital, gestionaba sus avatares con fría precisión. Anotaba detalles, la fecha del cumpleaños de Mateo, el nombre del perro de Carmen, las inseguridades de uno, las esperanzas de la otra. Eran datos, variables en su ecuación de la codicia. Ya había tejido la red emocional. Pronto sería el momento de lanzar el anzuelo financiero. «Mateo, cariño», escribió Sofía, tras un mes de intensa conexión. «Ha surgido algo increíble, una oportunidad única. Un consorcio de artistas está creando una galería de arte digital inmersiva en el metaverso, algo revolucionario, y quieren que yo supervise la adquisición de obras, pero necesitan inversores ángeles. He pensado en ti, no solo por el dinero, sino por tu visión. Sería nuestro proyecto». Mateo leyó el mensaje una y otra vez. Arte digital, metaverso, sonaba especulativo, arriesgado. Pero la palabra nuestro brilló con una fuerza cegadora. Sofía, la mujer que admiraba, lo incluía en su mundo, confiaba en su criterio. El arquitecto racional luchó contra el hombre enamorado. Y el hombre enamorado ganó. «Cuéntame más, Sofía».
Suena fascinante. La fascinación se convirtió en planos virtuales, proyecciones financieras y largas llamadas nocturnas donde Sofía desgranaba detalles técnicos con una aparente solvencia que impresionó a Mateo. «Solo necesitamos un impulso inicial, 50.000 euros para asegurar las piezas clave», dijo ella. «Yo pongo mi experiencia y tú, bueno, tú serías el mecenas visionario. 50.000 euros». Era una suma considerable, pero asumible para él. Y la idea de construir algo, aunque fuera virtual, con Sofía, era irresistible. Hizo la transferencia a una cuenta internacional que ella le proporcionó. Sintió un vértigo, una mezcla de excitación y un levísimo, casi imperceptible escalofrío de inquietud, pero lo ahogó con la imagen de Sofía sonriéndole desde París. Casi al mismo tiempo el teléfono de Carmen sonó con urgencia. Era Carlos, su voz rota por la angustia. «Carmen, perdóname que te moleste. Mi hija ha tenido un accidente terrible en el extranjero. Necesita una operación urgente y el seguro no cubre todo. No sé qué hacer. Estoy desesperado». Carmen sintió un vuelco en el corazón. La angustia de Carlos era palpable, desgarradora. «Claro que sí, Carlos. ¿Cuánto necesitas? Haré lo que pueda». Eran 10.000 euros, casi todos sus ahorros. Pero, ¿cómo negarse a ayudar al hombre que le había devuelto la ilusión en un momento tan terrible? Fue al banco esa misma mañana y envió el dinero a la cuenta que él le indicó. Se sintió bien, útil, parte de algo, aunque fuera de una desgracia. Lucía Vargas observaba a su hermano durante la cena semanal. Mateo estaba distinto, más distraído, sí, pero también con un brillo en los ojos que hacía tiempo no veía. Hablaba sin parar de Sofía. «Es increíble, Lucía. Inteligente, sensible. Estamos pensando en invertir juntos en un proyecto de arte». Lucía, periodista de investigación de raza, arqueó una ceja. «¿Invertir? ¿Con alguien a quien no conoces en persona?» Mateo se puso a la defensiva. «Nos conocemos mejor que mucha gente que lleva años junta. Y no es alguien, es Sofía. Vive en París, vendrá pronto». Lucía no insistió, pero una pequeña alarma sonó en su cabeza. Esa noche buscó Sofía Dubois, curadora de arte, París. No encontró nada relevante. Extraño. Poco después, Sofía contactó a Mateo de nuevo. «Cariño, buenas noticias. Hemos conseguido más inversores, pero son europeos y tienen problemas para transferir directamente a la cuenta del proyecto. ¿Serías tan amable de recibir sus fondos en tu cuenta y luego moverlos a nuestra billetera de criptomonedas? Es solo temporal, para agilizar». Mateo frunció el ceño. Esto sí que sonaba irregular. Ser intermediario financiero, pero Sofía fue tan convincente, tan agradecida. «Nos salvarías, Mateo. Eres nuestro pilar». Y él, una vez más, cedió. Empezó a recibir transferencias de desconocidos y a convertirlas en Bitcoin. El escalofrío de inquietud creció, pero el miedo a decepcionar a Sofía, a romper la burbuja perfecta, era más fuerte. Lucía no podía quitarse de la cabeza la historia de Sofía. Había algo que no encajaba. Usando sus habilidades periodísticas, empezó a indagar. No fue difícil. Una búsqueda de imágenes inversa con las fotos del perfil de Sofía. La llevó directamente a la cuenta de Instagram de Anja Petrova, una modelo e influencer rusa con miles de seguidores. Ni rastro de Sofía Dubois, ni de París, ni de galerías de arte. El corazón le dio un vuelco. Tenía que decírselo a Mateo, por mucho que le doliera. La confrontación fue peor de lo esperado. Lucía le mostró a Mateo la cuenta de Anja Petrova, las mismas fotos, la misma sonrisa enigmática. Mateo palideció. Miró la pantalla, luego a su hermana, la incredulidad luchando contra la evidencia. «No puede ser», susurró. «Tiene que haber una explicación. Quizás es un nombre artístico o...» Lucía lo interrumpió con suavidad pero firmeza. «Mateo, esa mujer está en Moscú. Mira sus últimas publicaciones. No es Sofía». Rabioso, herido, confundido, Mateo contactó a Sofía. Le envió las capturas de pantalla exigiendo una respuesta. Óscar, al otro lado, estaba preparado. Respondió con calma, tejiendo una historia de acoso, de robo de identidad, de un exnovio celoso que intentaba sabotearla. «Por eso uso un seudónimo, Mateo. Por eso soy tan reservada. Creí que tú lo entenderías, que confiarías en mí». Sus palabras, llenas de una falsa vulnerabilidad, tocaron la fibra sensible de Mateo. Quería creerla, desesperadamente, pero la semilla de la duda, plantada por Lucía, ya había germinado. Esa noche, incapaz de dormir, Mateo hizo lo que debió haber hecho meses antes. Tecleó en Google: «Estafas amorosas, inversión, arte digital». Resultados fueron un masazo. Historias casi idénticas a la suya. Perfiles falsos, promesas de amor, proyectos de inversión. Y luego la petición de mover dinero.
Vio un enlace a un foro, víctimas de estafas sentimentales anónimas. Empezó a leer, el estómago encogido. Y entonces un post llamó su atención. Una mujer de Sevilla. Hablaba de Carlos, un ingeniero viudo. Describía sus palabras, sus promesas y una petición de dinero para una emergencia. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue una frase que Carlos le había dicho a Carmen, una frase peculiar, casi poética, sobre construir puentes entre almas solitarias. Era exactamente la misma frase que Sofía le había escrito a él. No podía ser casualidad. Buscó el nombre de la usuaria, Giralda Esperanza. Carmen Ruiz. Con manos temblorosas, Mateo buscó a Carmen Ruiz en las redes sociales. Encontró a una mujer mayor, de sonrisa amable, rodeada de geranios en una foto de perfil. Coincidía con la descripción del foro. Respiró hondo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo era una coincidencia, una frase hecha? Pero la intuición, esa arquitecta subterránea de la verdad, le decía que no. Tenía que llamarla. Consiguió su número a través de un amigo común en una red social de mayores. Marcó. «Dígame», respondió una voz suave al otro lado. «Señora Ruiz, mi nombre es Mateo Vargas. La llamo desde Barcelona. Disculpe la molestia, pero creo que podríamos ser víctimas de la misma persona». Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz de Carmen, teñida de incredulidad y miedo. «¿Cómo dice?» Mateo empezó a contar su historia, la de Sofía, la del arte digital, la de las transferencias, y entonces le repitió la frase: «Construir puentes entre almas solitarias». Carmen ahogó un sollozo. Carlos me dijo eso mismo. Durante la siguiente hora compararon notas, las tácticas, las excusas, las promesas. Los nombres eran distintos, las historias adaptadas, pero el modus operandi era idéntico. El estafador era uno solo, el camaleón. La vergüenza y el dolor iniciales dieron paso a una extraña camaradería, la solidaridad de los náufragos. «No estamos solos, Carmen», dijo Mateo, sintiendo por primera vez en semanas un atisbo de fuerza. «Y no vamos a dejar que se salga con la suya». Lucía se unió a la causa con fervor periodístico. «Tenemos que ser listos», dijo, mientras se reunían por videollamada, Mateo en su moderno despacho, Carmen en su acogedor salón sevillano. «Este tipo es un profesional. No podemos ir a la policía sin pruebas sólidas. Podría desaparecer. Tenemos que tenderle una trampa». La idea era arriesgada, pero la única viable. Crear un nuevo perfil, una víctima irresistible, y hacer que Óscar mordiera el anzuelo, esperando que en su arrogancia cometiera un error que revelara su ubicación o su identidad. Crearon a Valeria, una rica heredera hispanoamericana, recién llegada a Madrid, apasionada por las inversiones de riesgo y vulnerable tras un divorcio. Lucía diseñó el perfil con meticulosidad, usando fotos de una modelo poco conocida y construyendo una narrativa creíble. La lanzaron a las redes, en los mismos círculos donde Óscar solía pescar. La espera fue tensa. Mateo apenas dormía, alternando entre la rabia y la humillación. Carmen rezaba. Lucía monitorizaba las redes sin descanso, y entonces una tarde llegó la notificación. Un nuevo match para Valeria. Un tal Ricardo, un atractivo asesor financiero que decía vivir entre Madrid y Zúrich. Sus primeras frases eran cautelosas, pero llevaban el sello inconfundible del camaleón, halagos sutiles, preguntas personales, la promesa de una conexión especial. Era él. Comenzó el peligroso juego del gato y el ratón. Lucía, haciéndose pasar por Valeria, respondía a Ricardo, siguiendo el guión, mostrándose interesada, rica y un poco ingenua. Óscar, como Ricardo, desplegaba sus encantos, sintiendo que había encontrado un pez gordo. Aumentaba la presión, hablando de oportunidades de inversión exclusivas, de ganancias rápidas. Mateo y Carmen seguían cada mensaje con el corazón en un puño. Era doloroso ver cómo el estafador repetía sus trucos, pero también les daba fuerza saber que esta vez tenían el control, o eso creían. Lucía, con la ayuda de un amigo experto en ciberseguridad, intentaba rastrear la IP de Ricardo, pero Óscar era bueno. Usaba VPNs, cambiaba de servidor, sus huellas digitales eran casi inexistentes. Entonces, Óscar empezó a sospechar. Valeria parecía demasiado perfecta, demasiado dispuesta. Sintió el olor de la trampa y decidió contraatacar con una crueldad calculada. Sabía por Mateo, cuando era Sofía, de su hermana periodista, Lucía, y había sonsacado a Carmen detalles de su vida, de sus miedos. Decidió usar esa información. Carmen recibió un correo anónimo. Contenía detalles íntimos de sus conversaciones con Carlos, mezclados con información financiera de Mateo, que Óscar había obtenido cuando Mateo movía el dinero, y una advertencia. Mateo Vargas no es quien parece.
Es parte de una red peligrosa. Te está usando. Aléjate de él y de su hermana si no quieres acabar en la cárcel. Saben dónde vives. El correo incluía una foto de la fachada de la casa de Carmen. El pánico se apoderó de ella. ¿Y si era verdad? ¿Y si Mateo, en su desesperación, la estaba involucrando en algo peor? El miedo, esa vieja serpiente, se enroscó en su corazón. Llamó a Mateo, su voz temblando. «He recibido un correo. Dice que tú, que me estás usando. Tiene una foto de mi casa». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El monstruo estaba usando sus propias confidencias contra ellos. «Carmen, escúchame. Es él. Está intentando separarnos, asustarnos. Es su táctica. No caigas en ella». Pero la voz de Carmen estaba llena de terror. «No lo sé, Mateo. Tengo miedo. Soy una mujer mayor. No puedo con esto». Lucía intervino en la llamada tripartita. «Carmen, soy Lucía. Entiendo tu miedo. Es normal. Pero piensa, ¿quién se beneficia de esto? Solo él. Quiere que desconfiemos, que nos rindamos. No podemos permitírselo. Confía en nosotros, por favor». Costó horas de conversación, de compartir miedos y reafirmar la confianza, pero finalmente Carmen entendió. La amenaza, lejos de separarlos, fortaleció su determinación. El camaleón había subestimado la resiliencia de sus víctimas. Ahora el juego era personal. Decidieron subir la apuesta. Valeria le dijo a Ricardo que estaba lista para hacer una gran inversión, pero que, por seguridad, quería hacer una videollamada rápida, solo para verle la cara a su asesor. Sabían que se negaría, pero esperaban que la presión lo llevara a cometer un error. Óscar Ricardo se negó, por supuesto, alegando problemas de conexión, viajes constantes, pero la avaricia lo cegaba. La promesa de una gran suma lo mantenía enganchado. Lucía y su amigo informático prepararon una nueva trampa, un enlace a un falso dossier de inversión que, al ser abierto, intentaría capturar la IP real, aunque fuera por un instante, antes de que la VPN la ocultara. Valeria envió el enlace. «Aquí tienes los detalles, Ricardo. Échale un vistazo rápido antes de nuestra llamada, aunque sea sin vídeo». En su guarida de Extremadura, Óscar dudó. Era arriesgado, pero la cantidad mencionada era enorme. Abrió el enlace. Durante una fracción de segundo, su conexión saltó de la VPN a la red local antes de reconectarse. Fue un error minúsculo, producto de la prisa y la codicia, pero fue suficiente. El amigo de Lucía capturó algo. No era una dirección exacta, pero sí una señal proveniente de una pequeña zona rural cerca de Cáceres, Extremadura. Y lo más importante, detectaron que por un instante la conexión se había realizado desde una red Wi-Fi pública, la de la biblioteca municipal del pueblo. «Lo tenemos», exclamó Lucía. «No es mucho, pero es algo. Un pueblo pequeño, una biblioteca pública. Puede que no lo encontremos a él, pero podemos exponer su zona de operaciones». La adrenalina recorrió al pequeño equipo. Tenían un hilo del que tirar, una ubicación, aunque fuera vaga. Lucía empezó a trabajar febrilmente. Cruzó datos, estafas denunciadas en esa zona, perfiles sospechosos, cualquier cosa que pudiera conectar los puntos. Mateo, usando sus habilidades de arquitecto para analizar mapas y patrones, intentaba visualizar dónde podría operar alguien como Óscar en un entorno rural. Carmen, aunque no podía ayudar técnicamente, ofrecía apoyo moral y recordaba pequeños detalles de sus conversaciones con Carlos, que ahora cobraban un nuevo significado. Una mención casual a la caza, un comentario sobre la tranquilidad del campo. Lucía decidió que la mejor arma era la suya, el periodismo. Preparó un artículo de investigación. No podía nombrar a Óscar sin pruebas definitivas, pero podía describir al camaleón, detallar sus métodos, mostrar los perfiles falsos de Sofía y Carlos, advertir sobre la estafa de inversión en arte digital y, crucialmente, señalar la zona de Cáceres como un posible nido de operaciones de este tipo de fraudes, instando a los residentes y a la Guardia Civil a estar alerta. Mencionaría la conexión a la biblioteca pública. Sería un disparo en la oscuridad, pero uno que podría levantar mucho polvo. Antes de publicarlo, Lucía hizo una última jugada. Envió un mensaje a Ricardo desde el perfil de Valeria. «Ricardo, sé quién eres, o al menos sé dónde te escondes. Extremadura, ¿verdad? La biblioteca de tu pueblo tiene una wifi muy lenta, deberías tener cuidado. Mi paciencia se agota. O devuelves el dinero o el mundo entero sabrá lo que haces». Era un farol, pero uno calculado. Esperaban provocar una reacción, un error final. Óscar leyó el mensaje y sintió un hielo recorrerle la espalda. ¿La biblioteca? ¿Extremadura? Era imposible. ¿Cómo lo habían descubierto?
El pánico lo invadió. Su fachada de control se resquebrajó. En su prisa por borrar sus huellas, por desconectar sus múltiples identidades, cometió otro error. Intentó transferir a toda prisa los últimos fondos de una cuenta puente a una billetera anónima usando su propio móvil. La transferencia, aunque pequeña, dejó un rastro digital que el amigo de Lucía, que seguía monitorizando, pudo asociar a un nombre real, el titular de la línea telefónica, Óscar Méndez. ¡Bingo!, gritó Lucía. «Óscar Méndez, tenemos un nombre». Con un nombre y una zona, Lucía completó su artículo. Era una pieza sólida, bien documentada, que exponía la anatomía de la estafa y daba una identidad, aunque fuera presunta, al culpable. Lo publicó en el periódico digital para el que trabajaba y pronto fue recogido por otros medios. El nombre de Óscar Méndez y el alias El Camaleón empezaron a circular. La Guardia Civil de Cáceres fue alertada oficialmente. En su pueblo extremeño, Óscar vio el artículo. Su rostro se contrajo en una máscara de rabia y miedo. Estaba expuesto. Su tranquila vida de depredador digital había terminado. Recogió lo esencial, borró discos duros, destruyó teléfonos y desapareció en la noche. Como un verdadero camaleón se desvaneció, probablemente para buscar un nuevo territorio, una nueva piel. No hubo arresto inmediato. La justicia a menudo es más lenta que la huida, pero para Mateo y Carmen la publicación del artículo fue una victoria. No recuperarían el dinero perdido, al menos no fácilmente, pero habían desenmascarado al monstruo, habían advertido a otros, habían recuperado una parte de su dignidad. Unas semanas después, Mateo y Carmen se encontraron por primera vez en persona. Fue en una cafetería tranquila de Madrid, a medio camino entre Barcelona y Sevilla. Se miraron con la extraña intimidad de quienes han compartido una herida profunda. No había romanticismo en su encuentro, sino el respeto y el afecto de dos supervivientes. Hablaron durante horas, no solo de la estafa, sino de sus vidas, de sus esperanzas rotas y de cómo empezar de nuevo. «Sabes, Mateo», dijo Carmen, removiendo su café, «hay mucha gente sola, avergonzada, sin saber a quién acudir». Mateo asintió. «Lo sé, y por eso he estado pensando. Quizás deberíamos hacer algo para ayudar». La idea surgió de forma natural, un grupo de apoyo en línea, un espacio seguro donde las víctimas pudieran compartir sus historias sin juicios, encontrar información y sobre todo saber que no estaban solas. Lo llamarían Puentes Rotos, Corazones Fuertes. Lucía, orgullosa de su hermano y de Carmen, les ayudó a montar la plataforma y a difundirla. Pronto empezaron a llegar mensajes de toda España, historias de engaños, de pérdidas, pero también de resiliencia. Los meses pasaron. El grupo de apoyo creció, convirtiéndose en una pequeña comunidad de ayuda mutua. Mateo seguía diseñando edificios, pero algo en él había cambiado. El orgullo se había templado con humildad, la ambición con empatía. Seguía siendo un arquitecto brillante, pero ahora entendía que los cimientos más importantes no eran de hormigón, sino de confianza y conexión humana. Y que esos cimientos, una vez rotos, eran los más difíciles de reconstruir. A veces, por la noche, miraba Barcelona desde su ventana. La ciudad seguía siendo hermosa, un tapiz de luces, pero ya no la veía como un trofeo, sino como un ecosistema frágil de millones de almas, cada una con sus sueños y sus vulnerabilidades, cada una buscando, a su manera, construir un puente hacia otra. Y él, el arquitecto de estructuras imponentes, había aprendido a un alto precio el verdadero valor de esos puentes invisibles y la devastación que causa quien se dedica a destruirlos. Carmen, en Sevilla, seguía cuidando sus geranios, pero su sonrisa era distinta. Había perdido sus ahorros, pero había ganado una fuerza que desconocía. Hablaba con sus hijos con una nueva honestidad, y en el grupo de apoyo su voz era una de las más sabias y reconfortantes. Había encontrado una nueva forma de compañía, una que no se basaba en ilusiones, sino en la verdad compartida del dolor y la superación. Óscar Méndez nunca fue capturado oficialmente por este caso. Quizás estuviera operando en otro país, con otro nombre, con otra cara. El camaleón era experto en sobrevivir, pero su nombre estaba marcado en España. El artículo de Lucía había levantado alertas y varias investigaciones se habían abierto, conectándolo con otros casos. Su red había sido dañada, su impunidad rota. Y en la comunidad que Mateo y Carmen habían creado, su historia servía como un recordatorio constante. En el vasto mundo digital, donde cualquiera puede ser cualquiera, la prudencia es la mejor armadura y la conexión humana real, el tesoro más preciado.
La historia de Mateo y Carmen no tuvo un final de cuento de hadas. No hubo arrestos espectaculares ni recuperaciones milagrosas de dinero. Fue un final agridulce, como la vida misma. Pero fue un final de verdad, de aprendizaje, de resiliencia. Demostraron que, aunque los estafadores puedan robar dinero y romper corazones, no pueden robar la capacidad humana de levantarse, de unirse y de construir, incluso sobre las ruinas, algo nuevo y fuerte. Los puentes rotos podían dejar cicatrices, pero los corazones, aunque heridos, podían seguir latiendo, más fuertes, más sabios, más humanos. Y esa quizás era la única victoria que realmente importaba. Su estudio de arquitectura incluso empezó a patrocinar talleres de ciberseguridad para personas mayores en centros cívicos de Barcelona. Carmen se convirtió en la moderadora principal del foro Puentes Rotos, Corazones Fuertes. Su empatía natural y su experiencia personal la hacían ideal para guiar a los recién llegados, a menudo devastados por la vergüenza y el shock. Organizó reuniones virtuales, invitó a psicólogos y abogados a dar charlas gratuitas. Descubrió una vocación tardía, un propósito que llenaba los silencios que antes la atormentaban. Sus hijos, al principio preocupados, terminaron admirando su fortaleza y su dedicación. Un día, Lucía recibió una llamada de la Guardia Civil. Habían detenido a un hombre en un pequeño aeropuerto regional intentando abandonar el país con un pasaporte falso. Sus huellas dactilares coincidían con las encontradas en una denuncia antigua relacionada con Óscar Méndez. No era una prueba definitiva para el caso de Mateo y Carmen, pero era un avance significativo. El cerco se estaba estrechando. Lucía se lo contó a Mateo. Él sintió una mezcla de emociones. Una satisfacción sombría, pero también una extraña indiferencia. La captura de Óscar ya no era su principal objetivo. Su propia recuperación y la ayuda a otros se habían vuelto más importantes. «Me alegro si lo atrapan, Lucía», dijo, «pero sinceramente ya no vivo pendiente de eso. He pasado página». Y era verdad. El camaleón había dejado de ser el centro de su universo. La historia siguió su curso. La vida, con sus altibajos, continuó para todos. Barcelona seguía brillando, Sevilla seguía oliendo a azahar, y en algún lugar, quizás, Óscar Méndez pagaba por sus crímenes, o quizás seguía huyendo. Pero en la red, un pequeño faro de esperanza brillaba con fuerza. Puentes rotos, corazones fuertes. Un testimonio de que incluso en la era de la decepción digital, la solidaridad y la resiliencia humanas podían prevalecer. Pero en la red, un pequeño faro de esperanza brillaba con fuerza. Puentes rotos, corazones fuertes. Un testimonio de que incluso en la era de la decepción digital, la solidaridad y la resiliencia, Mateo Vargas, el arquitecto, había aprendido a construir el edificio más complejo de todos, el de la confianza reconstruida, sobre los sólidos cimientos de la verdad y la empatía. Y ese, supo, era su proyecto más importante. A medida que Puentes Rotos, Corazones Fuertes crecía, empezó a llamar la atención de organizaciones más grandes. Una fundación dedicada a la seguridad en Internet les ofreció apoyo técnico y financiero. Mateo, Carmen y Lucía se encontraron, casi sin buscarlo, al frente de un movimiento incipiente. Dieron entrevistas, participaron en conferencias y su historia, multiplicada, sirvió para alertar a miles. Mateo descubrió que su experiencia le daba una perspectiva única en su profesión. Empezó a pensar en la arquitectura no solo como la creación de espacios físicos, sino también como el diseño de entornos seguros, tanto reales como virtuales. ¿Cómo podrían los espacios públicos, las plataformas digitales, diseñarse para fomentar la conexión segura y dificultar la depredación? Se convirtió en una nueva línea de investigación para él, una forma de canalizar su trauma en algo constructivo. Un día, revisando los mensajes del foro, Mateo encontró uno de un joven llamado Javier, un estudiante de Valencia. Contaba cómo había sido estafado por un supuesto mentor que le prometió una beca en el extranjero y le sonsacó dinero para tasas inexistentes. Las tácticas eran diferentes, pero el patrón de manipulación, el uso de perfiles falsos y la explotación de la vulnerabilidad eran dolorosamente familiares. Mateo reconoció la mano del camaleón, o de alguien como él. Contactó a Javier, lo escuchó, le ofreció el apoyo del grupo. Se dio cuenta de que la lucha era continua, que los estafadores, como los virus, mutaban y buscaban nuevas víctimas. La noticia de la posible detención de Óscar quedó en un limbo legal. Las pruebas eran circunstanciales y él negaba todo, pero el daño a su reputación y la exposición de sus métodos habían limitado enormemente su capacidad de actuar.
al menos en España. Para Mateo y Carmen eso era suficiente. La verdadera justicia, entendieron, no siempre venía de un tribunal, sino de la prevención, de la educación, de la comunidad. La historia de Mateo no terminó con un nuevo amor romántico. Quizás algún día llegaría, pero ya no lo buscaba con la desesperación de antes. Había encontrado una conexión diferente, más amplia y a su manera más profunda, en su trabajo, en su hermana en Carmen y en la comunidad que ayudó a crear. Había aprendido que la soledad no se cura solo con una pareja, sino con un propósito y con lazos humanos genuinos, construidos con cuidado, ladrillo a ladrillo, con la honestidad como argamasa. Y así, bajo el cielo de Barcelona, Mateo Vargas siguió construyendo. No solo edificios que tocaban las nubes, sino también puentes, pequeños y sólidos, entre personas que habían aprendido a mirar más allá de las pantallas, buscando la verdad en los ojos del otro. Sabiendo que, aunque el mundo digital ofreciera infinitas posibilidades, la conexión más real, la más valiosa, seguía estando en el mundo tangible, en el abrazo sincero, en la palabra honesta, en el corazón que, a pesar de las heridas, se atrevía a confiar de nuevo.